Capítulo 11. En el barco de Dios. Era el mes de diciembre de 1977 cuando un grupo de 14 personas de varios países llegamos al puerto de Génova, en Italia, para ser los primeros tripulantes del barco. Al llegar al puerto, avistamos al Doulos, que todavía se llamaba Francais, el nombre que tenía cuando operaba como crucero turístico. Nos lo vendieron totalmente equipado, incluyendo vajilla y todo tipo de accesorios. Nuestra función principal en aquellos días era el tratar de evitar que los muchos operarios del puerto que entraban y salían del barco nos robaran cosas que ya pertenecían a nosotros. Recuerdo que entre esos primeros tripulantes estaba Johannes Thompson, un danés que trabajaba como jefe de máquinas en un barco de una compañía danesa. Estábamos vigilando la entrada del barco y me contó que en realidad él venía solo por 2 semanas, pues se encontraba de vacaciones y en la iglesia a la que asistía oyó a unos jóvenes decir que se necesitaban voluntarios. Él estaba a punto de comprarse una casa y tenía que regresar a trabajar para poder pagarla. Menciono esto porque Johannes, viendo la necesidad que había, se involucró tanto en el trabajo del Doulos que renunció a la compañía danesa y a su casa para formar parte de nuestro equipo. Aún hoy, después de 33 años, Johannes sigue como jefe de los ingenieros en los barcos de Dios. Quiero decir que conviví con él varios años y la humildad que siempre le caracterizó ha sido una verdadera inspiración para mi vida y la de muchos. Al principio, los 14 comíamos en 2 mesas en una esquina del enorme comedor. Poco a poco fueron llegando más y más tripulantes de diversos países que se integraban a trabajar en los diferentes departamentos: la cubierta, sala de máquinas, librería, en la cocina, lavandería. Llegaban fontaneros, carpinteros, oficiales, etcétera, etcétera. El barco necesitaba unas reparaciones básicas en dique seco para poder navegar hasta Bremen, Alemania, donde se harían los trabajos de remodelación para adecuarlo a la función que iba a tener como barco misionero. Por ejemplo, una de las reformas que iba a tener era quitar la gran piscina que tenía para los turistas cuando era crucero y convertir ese espacio en almacén y gran exposición de libros para su venta en los países que visitásemos. El principal milagro de los barcos de OM no fue el conseguir el dinero para comprarlos, sino la forma maravillosa como Dios proveyó el personal capacitado que se requería para su funcionamiento: médicos, ingenieros, oficiales, profesores, etc. Ya mencioné antes que no solo nadie percibía ningún salario por su trabajo, sino que se requería que cada persona que Dios enviaba como voluntario aportase para su sostenimiento. Allí nadie manejaba su dinero personal. Lo que cada uno recibía de iglesias o amigos que nos apoyaban iba todo a una bolsa común de donde se cubrían nuestras necesidades y los gastos que surgían. Semanalmente nos daban un poco de dinero de bolsillo para usarlo en pequeños gastos, como tomar un helado, un café o para el autobús cuando estábamos en tierra. En aquellos días nos daban $5 por semana. La verdad, teníamos todo lo básico cubierto. La comida era sana y variada, los útiles de aseo los pedíamos en una tiendita según íbamos necesitando, y la ropa la tomábamos de un almacén que llamábamos Charlie, una prestigiosa boutique. Era ropa usada que donaban los creyentes de todas partes. Cuando alguien tenía necesidad de alguna prenda, oraba al Señor y era sorprendente cómo encontrábamos justo lo que necesitábamos,
zapatos a la medida, etc. Después de 2 meses en Génova, el barco pudo zarpar para Alemania. Ese viaje yo no lo hice en el Doulos, pues me ofrecí como voluntario para conducir una de las camionetas que teníamos y llevarla por tierra hasta Bremen, pues el barco aún no estaba listo para cargar los vehículos. Fue un viaje maravilloso. Íbamos 8 varones conduciendo en fila cada uno su camioneta a través de las montañas nevadas en Suiza. El paisaje era lo más espectacular que he visto. Una noche la pasamos en un albergue de lo más rústico, era como un sueño. Me pasé el viaje alabando a Dios por la felicidad que me embargaba. Cuando llegamos a Bremen, vinieron al barco muchos jóvenes cristianos de esa ciudad a colaborar en los trabajos de reforma. Era impresionante el espíritu de colaboración de los alemanes. A mí me pusieron a trabajar con una pulidora raspando el óxido en la bodega más profunda del barco, la quilla creo que se llama, prácticamente donde se unían las planchas de un lado y otro del barco. Éramos 3 los que estábamos allí metidos. Empezamos bien, pero cuando nos dimos cuenta de que eso no se acababa nunca, empezamos a preocuparnos. El problema era que al no haber ventilación, respirábamos todo el óxido, a pesar de la mascarilla que nos proporcionaron. Ya llevábamos 2 semanas allí metidos y no se veía el final de ese trabajo. Cuando salíamos al aire libre, pasábamos un buen rato limpiándonos la nariz y garganta. Un día bajó hasta allí el médico y ni siquiera se pudo acercar a nosotros por la polvareda que había. Y recuerdo que dijo: «Oh, esto es terrible». Comencé a tener mala actitud y a rebelarme contra esa situación. Pensaba: ¿a qué he venido aquí? ¿A morirme intoxicado? Esto no puede ser lo que Dios quiere para mí. Cuando venía mi jefe, le echaba una mirada asesina. Pasaban los días y la situación empeoraba. Era muy difícil para mí resistir y contenerme. Incluso con mis comentarios contaminaba a mis 2 compañeros. Un día por la mañana, en mi tiempo devocional privado, antes de bajar a la bodega, Dios me habló a través de la lectura bíblica. Leí en Filipenses capítulo 4, versículos del 4 al 7, «Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Aquello fue revelador. Dios me estaba diciendo que aún en esa circunstancia tan difícil, yo debía de gozarme en Él. Arrepentido por mi actitud, le pedí perdón al Señor. Al bajar al trabajo, les compartí a mis compañeros lo que Dios me había mostrado y les contagié de un espíritu gozoso. Comenzamos a cantar a pesar de las mascarillas mientras trabajábamos. Cuando llegaba nuestro jefe, se sorprendía al vernos. Estábamos felices trabajando allá abajo. Las horas pasaban sin darnos cuenta. De hecho, tenían que avisarnos a la hora de la comida. 3 días más tarde, nos comunicaron cambio de actividad. A mí me dijeron que pensaban que yo sería la persona idónea para recibir a la entrada del barco a los visitantes, darles la bienvenida y orientarles a dónde se dirigiesen. Ese sí era un trabajo que me cayó como anillo al dedo. Significaba estar relacionándome continuamente con la gente. Fue mi ocupación durante el 1 año y medio que aún estuve en el barco. Cada día se me presentaban tremendas oportunidades de compartir mis experiencias con Cristo a mucha gente.
sobre todo cuando estuvimos por Latinoamérica. Todos los días, después del desayuno, que era a las 7:30, toda la tripulación teníamos un tiempo devocional juntos en la sala principal como de 1 hora. Allí se impartía enseñanza práctica de la Biblia, relacionada con las situaciones cotidianas que enfrentábamos al vivir en comunidad. Llegamos a ser en el Dulos 300 tripulantes de aproximadamente 40 países distintos. Generalmente estábamos 2 o 3 semanas en cada puerto, a veces hasta un mes. La fila de gente para visitar el barco y adquirir libros era interminable, especialmente en Latinoamérica. Literalmente nos visitaban miles de personas cada día. Teníamos montañas de libros de todo género, libros educativos, técnicos de cocina, para niños, etc. Las siglas del Dulos que estaban escritas en la chimenea eran GBA, Buenos Libros para Todos. También contábamos con una gran variedad de Biblias y libros cristianos. Los precios eran atractivos y accesibles. Sin duda, la venta de libros ayudaba a cubrir los enormes gastos de mantener un barco. No obstante, continuamente teníamos que orar para que Dios proveyera fondos a través de los creyentes alrededor del mundo por las muchas necesidades que surgían. La gente no solo visitaba la exposición de libros, sino que organizábamos diversas conferencias a las que se les invitaba. Conferencias para matrimonios, para jóvenes, reuniones para colegios, se proyectaban películas, en fin, todo un abanico de actividades con el fin de ofrecer un mensaje de esperanza. Cuando llegábamos a los puertos, muchos se sorprendían de la armonía que veían en la convivencia, al ser tantos jóvenes de lugares y trasfondo cultural tan diferente. Verdaderamente era impactante. Una anécdota que sucedió en el Logos cuando el barco visitó las Filipinas fue la visita del presidente de ese país, el cual, al ver la unidad y armonía de la tripulación, dijo: «Esto es como las Naciones Unidas, con la diferencia de que aquí verdaderamente están unidos». Por supuesto, a veces surgía alguna situación de conflicto en las relaciones interpersonales, pero rápidamente se resolvían aplicando la enseñanza que recibíamos de la Biblia. Había 7 puntos fundamentales que en el barco se enfatizaban para ponerlos en práctica. Estos eran la humildad y mansedumbre, el perdón, la honestidad o transparencia, la oración, la alabanza y adoración a Dios, la lectura y meditación de la Biblia y el evangelismo, o sea, compartir tu fe con toda la gente que Dios ponía delante de ti. Para unirse al barco no importaba el trasfondo religioso que uno tuviese. Lo que se requería era el haber experimentado una verdadera conversión a Cristo y sentir un llamamiento a conocerle más y servirle. También uno debía aportar para cubrir sus gastos. En cada camarote convivíamos jóvenes que veníamos de distintas iglesias cristianas. Al principio, uno se sentía un poco raro porque traíamos enseñanza diferente en algunos puntos, no fundamentales. Sin embargo, al poco tiempo de estar allí, esas diferencias se disipaban mientras tratábamos de poner en práctica lo básico del cristianismo. Sencillamente no había tiempo de preocuparse por diferencias sin importancia. El idioma que hablábamos era el inglés. Allí fue donde aprendí a entenderlo y a comunicarme en esa lengua. Estando en Bremen, me di cuenta de que el dinero que yo había aportado por la venta de mi coche se había agotado. Necesitaba de alguna manera recibir dinero para mi sostenimiento. El barco partiría en una semana. Nadie de la administración me insinuó nada al respecto.
pero teníamos entendido que una señal de que Dios te quería en el barco era que te llegara tu aportación para tus gastos. Yo no sabía cómo eso podía suceder, pues como dije antes, no tenía ninguna iglesia apoyándome económicamente. Oré a Dios y le dije más o menos así: Señor, yo quiero estar donde tú me quieras. Si es tu voluntad que yo esté aquí en el barco, necesito ver llegar dinero para mi sostenimiento. Si en una semana no recibo nada, voy a entender que tú no me quieres aquí y me voy a desembarcar porque tendrás otro lugar para mí. Yo pensaba que lo más probable sería que me quedara en Alemania, aunque no sabía qué iba a hacer. 3 días más tarde me comunicaron de la oficina que habían recibido 150 libras esterlinas a mi nombre. Me maravillé al comprobar la respuesta de Dios. Fui a la oficina para saber quién me enviaba esa cantidad. Me dijeron que una tal señora Bigram de Inglaterra. Yo no sabía quién era, pero no me preocupaba. Lo cierto era que Dios había obrado y me confirmaba que mi lugar era el Dulos. Escribí una carta de agradecimiento a esa señora y le pregunté quién era y por qué me había enviado ese dinero. Me contestó diciéndome que nos habíamos conocido el año anterior fregando platos en el barco Logos y que había visto mi nombre en una lista de tripulantes del Dulos. Entonces sintió que debía enviar ese dinero para mi sostenimiento. Le volví a escribir contestándole lo oportunamente que llegó el dinero, pues de lo contrario me hubiese desembarcado en Alemania. Aquello fue una respuesta impresionante del control de Dios sobre mi vida. En junio de 1978, el Dulos estaba reformado y listo para comenzar su servicio por muchos países. Partimos de Alemania y visitamos distintos países de Europa. Cuando el Dulos estaba en España, me enviaron por un mes en un equipo de evangelismo por el centro del país. Éramos como 20 jóvenes. La mayoría eran extranjeros que más o menos hablaban el español. Solamente habíamos 2 españoles en el equipo. Nuestra misión era, principalmente, la distribución masiva de folletos y venta de libros cristianos. Lo que voy a relatar a continuación es otra de esas experiencias que suenan increíbles, pero que al igual que las anteriores que conté, sucedió literalmente. Me encontraba con el equipo en un pueblo de La Mancha distribuyendo literatura. Al llegar al punto de encuentro para reunirme con el resto del equipo, pues era la hora de la comida, vi a uno de mis compañeros con un señor alto y una muchacha más o menos de mi edad. Mi compañero me dijo: «Antonio, este señor te busca». Era un señor inglés que hablaba bastante bien el español. Me preguntó: «¿Eres Antonio Vázquez?». Yo, extrañado, le respondí que sí. Me dijo: «Soy el esposo de la señora Bigram». Y presentándome a la chica me dijo: «Ella es Rowena, mi hija. Mi esposa te conoció a ti en el Logos cuando estaba en Francia». Yo no daba crédito a lo que estaba sucediendo. Este señor continuó diciéndome que había venido a España a visitar a su hija que vivía en Ciudad Real y que esa mañana decidieron conocer algunos pueblos de alrededor cuando se encontraron a un joven que les dio un tratado. Al leer el folleto vieron que era de OM y le dijo al que se lo entregó que su esposa conocía a un joven español que se llamaba Antonio Vázquez y que estaba en el Dulos. Mi compañero le dijo: «Antonio se encuentra aquí, en un momento se va a reunir con nosotros». Cuando oí eso, me dirigí a la muchacha y le dije: «Así que tú eres Rowena, ¿verdad? Pues estás presenciando un milagro». Hace aproximadamente un año estábamos tu madre y yo en el Logos. Entonces tu madre oró conmigo
pidiéndole a Dios que algún día me permitiera conocerte y que te hablara de Cristo. Rowena no salía de su asombro. Yo en ese momento le di brevemente mi testimonio y le dije que Dios la estaba buscando para él. Después, ella y su padre siguieron su camino. España es un país de más de 40 millones de habitantes y Dios hizo que nos encontrásemos de esa forma en un lugar de La Mancha. Rowena y su esposo Paco más adelante se convirtieron a Cristo y llegamos a ser más que amigos, pero eso ya lo contaré después. De nuevo, en el barco, ya estábamos emocionados porque pronto partiríamos para Estados Unidos y después comenzaríamos nuestro ministerio en Latinoamérica. Ya llevaba como 1 año y medio escribiéndome con Allison, la chica americana que había conocido en la campaña de Salamanca. De hecho, ya nos considerábamos novios. Nuestra relación fue creciendo por cartas hasta el punto de creernos el uno para el otro. Escribí y recibí más cartas que en toda mi vida. Y ahora el barco iba para Estados Unidos. Sin duda Dios nos estaba acercando, pensaba yo. Yo les contaba a todos mis compañeros sobre ella y les aseguraba que era la mujer que Dios tenía para mí. Algunos, cuando les hablaba con tal convicción, me decían: «¿Pero cómo puedes estar tan seguro?». Yo les decía que Dios me lo había mostrado en mi interior y me contrariaba que dudaran. Hablé con los líderes del barco y les pedí permiso para ir a ver a mi novia por 3 semanas. Les dije que ya éramos novios desde antes de yo ingresar al barco y me los convencí. Preparando ese viaje, yo me anticipé y vendí por teléfono mi moto en Sevilla a un hermano en Cristo que me envió el importe a OM. En la administración me dieron el dinero, pues les dije que eso era para mi viaje a New Jersey, donde mi novia vivía. El barco arribó en Virginia y a los pocos días me fui en avión hasta New Jersey. Allison me estaba esperando en el aeropuerto. ¡Qué feliz reencuentro! Ella vivía con sus padres. Allí me hospedaron en su casa. Allison era profesora en la universidad y en los primeros días de mi llegada me enseñó su lugar de trabajo y me presentó a algunos de sus colegas y al pastor de su iglesia. También me presentó a sus 2 hermanos que ya vivían independientes. Estos nos invitaron a comer en un par de ocasiones. Aunque todos me trataron muy cariñosamente, especialmente su madre, desde que llegué me sentí un poco extraño con el estilo de vida americano. Mientras Allison trabajaba durante el día, yo aprovechaba y me iba en autobús a Nueva York, que estaba como a media hora. Allí tomaba un metro para Brooklyn, donde había un centro de rehabilitación de drogadictos. Yo estaba interesado en conocer las terapias que empleaban, pues tenía carga en mi corazón por ese ministerio. El centro se llamaba Teen Challenge, Desafío a la Juventud, y había sido fundado por el conocido predicador David Wilkerson. Me hubiese gustado conocerle personalmente, pues había leído algunos de sus libros, pero nunca lo encontré allí. Siempre andaba de viaje. Sin embargo, conocí a varios jóvenes latinos. Unos eran colaboradores y otros estaban siendo tratados allí. Me invitaron a ir cada día y yo acepté. Iba todas las mañanas y participaba en el programa. Luego me regresaba por la tarde. Estuve yendo una semana completa. La terapia que usaban para la rehabilitación consistía básicamente en estudios bíblicos y trabajo ocupacional. Fue muy buena experiencia. En cuanto a nuestra relación, Allison y yo
nos dábamos cuenta de que no estaba funcionando como pensábamos. De hecho, no éramos el uno para el otro. Empezando por el nivel académico, ella me superaba mucho. Tampoco me hacía la idea de vivir en Estados Unidos. Pero sobre todo teníamos una visión diferente en cuanto a nuestras metas. Yo me sentía llamado a aprender y trabajar para el Señor. Ella lo entendía de otra manera. Fue para ambos un golpe muy duro, pues los dos habíamos estado muy ilusionados con que nuestra relación funcionase. Había planeado quedarme 3 semanas allí, pero 2 fueron suficientes. Me regresé en autobús, pues no tenía ninguna prisa por llegar al barco y tener que explicar a todos que me había equivocado. En el autobús de regreso, Dios vino en mi ayuda y a través de su Santo Espíritu me consoló en una forma maravillosa. Fue otro de esos momentos gloriosos en que su presencia inundó todo mi ser. Una vez en el barco, mis compañeros entendieron perfectamente todo y me mostraron su comprensión y amor. Esa fue una lección importantísima que yo necesitaba, pues en mi madurez me creía con la capacidad de discernir claramente la voluntad de Dios e inconscientemente estaba cayendo en presunción y orgullo espiritual. A partir de ese momento me di cuenta de mi vulnerabilidad y debilidad al respecto. Después de visitar 2 puertos más en Estados Unidos, el Doulos zarpó rumbo a México. Allí el Señor me tenía reservado mi ángel soñado.